Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. No hay límite en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay límite en Dios. No hay límite en Cristo. Quiere decir que no hay límite para nosotros de hacer la voluntad de Dios porque estamos en Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces no nos pongamos limitaciones en nuestra mente, en nuestros corazones. Amén. Cuando se trate de la voluntad de Dios. Amén. Estamos hablando de la voluntad de Dios. No nos pongamos límites. Amén. O no nos pongamos límites en lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Y vemos que hay una historia fascinante en la palabra de Dios de la Torre de Babel. Los hombres se unieron y estaban de acuerdo y empezaron a construir la Torre de Babel. Y ahí Dios confundió la lengua y él dijo de que no había nada, si los hombres se ponían de acuerdo, no había nada que los parara, ¿cierto? De conseguir lo que ellos querían conseguir. Amén. Entonces el Señor confundió la lengua porque eso no era su voluntad, ¿cierto? Y ahí se acabó toda la unión y la construcción de esa torre. Y vemos que los hombres en lo natural han hecho muchas cosas, ¿cierto? Demasiadas cosas. Y vemos que no se ponen límites. Los hijos de Dios no debemos poner los límites. Amén. Y más cuando se trata de la voluntad de Dios. Amén. Porque aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Que no se nos olvide, ¿cierto? Amén. Vamos a ver una escritura, una escritura que el Señor la puso en mi corazón hace mucho tiempo, cuando Él recién me llamó para servirle. Y ese es Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. A usted dígame. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice, todo lo puedo. Amén. Amén. Y Pablo no estaba hablando de su propia fuerza, ¿cierto? Pero en Cristo. En Cristo. Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Aleluya. Y estamos en Él. ¿Cierto? Así como el Padre, Jesús estaba en el Padre, nosotros estamos en Jesús. Somos uno. Cuando nacimos de nuevo venimos a ser uno con Jesús. Y en Él todo lo podemos. Amén. Entonces cuando el Señor te diga que hagas algo, no temas. Di sí. Amén. Así como dijo Pablo y tuvo ese encuentro con Jesús, dijo, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Amén. Entonces lo que tenemos que decir, sí, Señor, ¿qué quiere lo que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Amén. ¿Por qué? Porque Él proveerá todo lo que necesitamos para lo que Él quiera que hacemos. Amén. Así no lo veamos, así veamos las cosas que no esté a nuestro alcance, Dios todo lo provee. Amén. Me acuerdo cuando el Señor nos mandó a levantar la obra en Colombia. Nosotros no teníamos nada, ni sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero el Señor proveyó todo. Amén. ¿Cierto? Todo lo proveyó. No hay mismo, pero a la medida que íbamos necesitando hacer las cosas, Él proveyó. Amén. Amén. Y si es algo supernatural, también lo proveerá. Amén. Si es sabiduría para algo, Él lo proveerá. Lo importante es que creamos. Amén. Lo importante es que tengamos fe en Él. Amén. No puede haber temor en nosotros. Amén. No puede haber duda. Amén. Amén. Entonces, si creemos, todos podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Porque Él proveerá. Cuando el Señor nos envía a algún lugar, Él no empieza a hacer preparación en ese momento.
Él es Dios, ya tiene todo listo. ¿Se acuerda cuando Jesús mandó a sus discípulos para que prepararan el cuarto para la cena, cierto? Él dio al hombre que encuentre cargando un cántaro de agua, a ese tú le hablas y le preguntas, porque si tiene el cuarto preparado para la cena que iba a tomar Jesús con sus discípulos. Y la verdad que para ese tiempo los que cargaban el cántaro de agua eran las mujeres. Pero en ese momento ellos vieron al hombre que venía con el cántaro de agua. Dijeron, este es, ¿cierto? Este es. El Señor lo tiene todo preparado para nosotros. Así nosotros no veamos. Así nosotros no tengamos en nuestra fuerza el poder para hacer algo. Así creamos que no tenemos la habilidad para hacerlo. Todo lo podemos en Cristo. ¿Okay? Porque Él es el que provee, Él es el que da la fuerza, Él es el que da la habilidad. Amén. Y Él es el que hace lo supernatural. Aleluya. Amén. Recuerde eso, y es lo que hace supernatural. Recuerde que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Él hizo aquí en la tierra lo hizo como hombre, no como Dios, sino como hombre. Y Él decía, la obra que yo hago la hace el Padre que está en mí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el Padre y yo estoy en el Padre. Y nosotros estamos en Jesús. Amén. Amén. Entonces, todo lo podemos. No hay límite. Recuerden, los discípulos, Pedro y Juan, no eran estudiados, eran pescadores. Y el Señor lo usó grandemente. ¿Cómo será que los religiosos que lo están atacando se quedaron admirados? Y esto no han estudiado en ningún lugar. Estos no han ido a la universidad. ¿Cómo hablan así? Porque hacen lo que hacen. Si es porque ellos estaban en Jesús, en Cristo. Y en Cristo no hay límite. ¿Okay? ¿Y sabe qué significa Cristo? El ungido con su unción. Y si necesitamos unción, Él nos las da, Él nos las provee en el momento que las necesitemos. Lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer. Amén. Amén. Entonces, ningún temor, solo fe, porque estamos en Cristo. Aleluya. Para todo lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos a Cristo. Si usted va a hacer lo suyo, su propia fuerza, allá usted. Pero si es algo de la voluntad de Dios, no hay que temer. Amén. Porque estamos en Cristo. Come on. Amén. En el reino de Dios todo se mueve por la fe. ¿Cierto? Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Tiene que haber fe. Tenemos que creer que Él es. Que Él existe. Y Él es el recompensador de aquellos que creen en Él. Amén. Y creer no solo es que tengo fe, Dios, tener confianza, depender. Amén. Eso es fe. Amén. Eso es creer. Depender de Dios, tener confianza en Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no tema, porque estamos en Cristo. Amén. Y si estamos en Cristo, Él nos ayuda. Él nos fortalece. Él nos da la sabiduría. Y ya nos dio la sabiduría. ¿Sabe cómo nos dio la sabiduría? A través del Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo sabe todo lo que hay en Dios y todo lo de Dios. Es su mismo Dios que nos daba el ayudador. El que nos recordaba las cosas que Él había enseñado a sus discípulos. Amén. Y el que nos enseñaba cosas por venir. Y recordemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo es el que hace los milagros. Amén. Aleluya. Entonces no hay que temer, no hay que sentarnos ahí y tratando de romper las cabezas, tratando de imaginarnos cómo vamos a hacer las cosas en vez de creer. ¿Okay? Lo que tenemos que creer, lo que tenemos que tener fe. ¿Cómo llega la fe? La fe llega por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Ve? Entonces tenemos que primeramente conocer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios que conocemos a Dios. A través de su palabra, es su palabra. Y a través de su palabra los guía, a través de su palabra conocemos su carácter, a través de su palabra podemos ver lo que Él ha hecho.
Amén. Y lo que Él está haciendo y lo que va a hacer, amén, es a través de su palabra. Amén. Aleluya. Hay una historia aquí en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dijo a sus discípulos de que iban para el otro lado. Y Jesús le dijo que se cuidaran de la levadura de Herodes. ¿Y sabe qué pensaron los discípulos? De que porque no habían comprado pan. Y Jesús le dijo, ya no se les recuerde, ya se olvidaron que yo multipliqué los panecitos. Jesús le estaba hablando de la doctrina de ellos. Pero no, ellos pensaban que era de pan. Se habían olvidado. Entonces no podemos olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. ¿Okay? Nunca se olvide lo bueno que Dios ha hecho por usted. Nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Come on. Porque si se encuentra en un mala circunstancia, se va a acordar que Dios ya lo sacó una vez más. Come on. Que Dios proveyó. Que Dios abrió el mar. Que Dios mandó maná del cielo. Amén. Entonces, estamos en Él. Y el Dios que nunca nos dejaría ni nunca nos abandonaría. Amén. Él no se separa de nosotros. Si hay una separación es por nosotros, por nuestra desobediencia. Amén. Pero Dios dice que Él no miente. Él nunca se separará de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en Cristo, tiene que creerlo. Amén. Es importante. No estamos separados de Él, estamos unidos a Él. Amén. Somos uno con Cristo. Hay que creer eso porque es verdad. Amén. A través de su Espíritu somos uno. Así como Jesús era uno con el Padre, nosotros somos uno con Jesús y el Padre. Cuando nacimos de nuevo. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, tengámoslo por seguro que Él proveerá lo que necesita para hacer su voluntad. Y no de la manera que nosotros pensamos, y no a su manera. Recuerden, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Amén. Amén. Entonces, nunca vamos a descifrar a Dios. A Dios no es de descifrar, a Dios es de creerle. Amén. Tenemos que creerle. Hay muchas personas que quieren descifrar a Dios. Les gusta racionar mucho. Eso no es caminar por fe. Come on. El cristiano llama a caminar por fe. O sea, a vivir por fe. Caminar es vivir. Él tiene todo el poder. Y si estamos en el que tiene todo el poder, que es Cristo, ¿cómo vamos a temer? El Dios que toda la autoridad se le había dado a Él. Toda la autoridad. Amén. El cielo y la tierra. ¿Amén? Y Él nos envió. Él dijo, así como el Padre me envió, así lo envío a ustedes. O sea que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Él está con nosotros, nunca nos abandonará. Lo importante, caminemos en fe y en obediencia. Amén. Dice, apartado de mí no puede hacer nada, Él dijo. Apartado de mí no puede hacer nada. Amén. Tenemos que estar en comunión con Él. Sí, apartado de mí no puede hacer nada. Escuche, apartado de mí no puede hacer nada. Tiene que haber esa unión. Jesús nunca se separó del Padre. Mantenía en comunión con el Padre. Apartado de mí no puede hacer nada. Amén. No puede hacer nada. Pero Amén. con Él no hay límite. En Amén. Él no hay límite. En Cristo no hay límite. Amén. No hay límite en Cristo. No limitaciones en Cristo. Amén. Miremos otra escritura que es en Marcos, capítulo 10. Amén.
Cuando usted depende de Cristo, hay paz. Amen. Amén. Si perdemos nuestra paz, ¿qué sucede? Porque hemos dejado de depender. Hemos dejado de creer en Él. Amén. Amen. Aleluya. Marcos 10. Versículo 27. Amén. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, para los hombres, acuérdate, mas para Dios no. Amén. Y aquí está hablando de salvación, ¿cierto? Pero para toda cosa, en cualquier circunstancia, nada es imposible para Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amen. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, todas las cosas son posibles para Dios. Son posibles para nosotros porque estamos en Él, a través de Cristo Amen. Jesús. Amén. Estamos en Cristo Jesús. Mire, los hombres mandaron una, ¿cómo le llama eso? Sonda al espacio, a Marte. Los hombres han ido y no hay more, y los hombres han a Marte. Los hombres han ido a la luna. Han hecho cosas increíbles, ¿cierto? Que la generación antes de esta generación que vio eso, y los que estuvieron allá, nunca lo pensaría, ¿cierto? Si un hombre puede hacer cosas increíbles, ¿qué más Dios? Amen. Entonces las cosas que Dios nos manda a hacer no son cosas así extraordinarias, ¿cierto? ¿Cómo no la más puede hacer con Él? Si yo lo envío a un lugar para predicar su evangelio, para salvar almas, como vamos a decir no, atemorizarnos, si es Dios que va con nosotros. Amén. Cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a la tierra prometida, Moisés le dijo, Señor, porque el Señor no quería ir con ellos porque en la rebeldía de los hebreos, el Señor dijo que iba a mandar su ángel. El ángel había sido suficiente. Pero Moisés dijo, no, si tú no vas, yo no voy. Amén. Algunos se han conectado con el ángel apenas, con tal que Dios le diera lo que ellos querían. Pero lo más importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Amen. Estar en Él, estar en Cristo. Eso es lo más importante. A Moisés no le interesaba, sabía que era verdad lo que estaba diciéndole Dios, que la tierra estaba llena de leche y miel, que había cosas buenas allá. Todas las cosas materiales que iban a necesitar estaban allá, pero él prefirió su presencia. Amen. Aunque él no entró a la tierra prometida, ya sabemos por qué. Pero él prefirió la presencia de Dios, aunque él no pudo entrar. Pero sí, eso es lo que había en su corazón. Yo voy si tú vas conmigo. Amen. Amén. Porque sabemos que él cometió un error y no pudo entrar. Pero lo que quiero decir es que no podemos vivir, nosotros que estamos en Cristo, que ya somos de Cristo, que somos nacidos de nuevo, no podemos vivir fuera de la presencia de Dios sin permanecer en Cristo. Amen. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que vivir en Cristo. Tenemos que estar en comunión con Cristo. Recuerde, apartado de mí no puede hacer nada. Aleluya. Tú puedes hacer todo lo que quieras en tu fuerza, pero las cosas de Dios tienen que ser en unión con Cristo. Amen. Amén. Tú puedes vivir como quieras vivir tu vida, pero las cosas de Dios tienen que estar en comunión con Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. No hay limitación en Jesús para salvar almas. Amén. No importa la persona más difícil que haya aquí en esta tierra. No podemos decir, oh, el Señor no va a salvar. Esa persona nunca va a ser salva. Porque para Dios no hay nada imposible. Amen. No hay limitación en Dios. Amén. Entonces, oremos.
hasta por las personas más difíciles. Amén. Oremos por ellos, porque es la voluntad de Dios. Amén. Porque si nosotros fuimos salvos, amén. Si me has puesto a orar por personas que, si yo les diría quiénes eran, dirían, no, no creo que Dios. Sí, porque Dios, ¿qué dijo? Que Dios, Él mandó a su primogénito, Jesús, para aquel que creyera en Él no pereciera, sino que tuviera vida eterna. El que sea. Amén. Lo importante es que creer en Cristo, porque a través de Cristo la salvación. Entonces no importa la persona más mala que haya en esta tierra. Si pone su fe en Jesús, es salvo. Y nosotros no tenemos nada que decir en eso. Amén. ¿Eh? No hay limitaciones. No pongamos limitaciones en nuestras vidas, no pongamos limitaciones en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y en la vida de las otras personas. Porque no hay limitación. No hay limitación en Cristo. Amén. Miremos nuestra escritura en Juan, capítulo 14. El Señor quiere que saquemos todas las limitaciones. Amén. Recuerda que compartí con ustedes, creo que sí, compartí con ustedes. El Señor me dio hace ya varios años que no limitara mi ministerio a un edificio. Amén. No podemos poner limitaciones en nuestras vidas. Hay unos que están limitados en las 4 paredes. Quieren que las 4 paredes, un edificio que el Señor se los llene, están limitados y creen lo máximo. El Señor puede hacer más que eso, con tu vida y a través de tu vida. Y no tiene nada que ver con una edificación, con un edificio. Nada tiene que ver eso. No pongamos límite en el Señor, ni lo pongamos límite en nosotros. Come on. Tenemos que el Señor fluya a través de nosotros. ¿Amén? Pero tenemos que estar en comunión con Él. Amén. Amén. Tenemos que estar en comunión con Él. Amén. Aleluya. Juan 14. Gloria al Señor. Empecemos. Esta pregunta se la hizo uno de los discípulos a Jesús aquí en Juan 14. Comencemos en el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ven? Este es Jesús hablando. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él estaba en unión con el Padre, que Él y el Padre eran uno. Amén. Y las cosas que Él hacía, las hacía el Padre a través de Él. Lo mismo para nosotros. El Padre quiere hacer las obras, Él quiere hacer las obras. ¿Cuáles son sus obras? Primeramente, es salvación, salvar alma. Amén. Amén. Entonces Él quiere hacer las obras a través de nosotros. Amén. ¿Qué otra obra Jesús hizo aquí? Hizo sanación, ¿cierto? Levantó el muerto. ¿Y quién hizo esa obra? Jesús dijo, el Padre que moraba en Él, el que hacía esas obras. ¿Quién mora en nosotros? Cristo mora en nosotros. Amén. ¿Cierto? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Él quiere hacer las obras, Él quiere hacer sus obras
a través de nosotros Amén. y en nosotros. ¿Sí ves? Entonces, quitemos las limitaciones. Todas las limitaciones que teníamos tenemos que quitarlas. Eso no tenemos que saber las cosas antemano, solo tenemos que creer, solo tenemos que confiar, solo Amén. tenemos que tener fe. Aleluya. Las personas en lo natural, tú crees que tener sabiduría es tener mucho conocimiento y saberlo todo. No. Cuando en la palabra de Dios se habla de sabiduría, no es la sabiduría como los hombres piensan. Amén. ¿Sí? Toda la sabiduría de Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Él lo sabe todo y Él mora en nosotros. Amén. Entonces quitémonos toda limitación. Amén. Tienen que irse, ¿cierto? Tienen que causar una explosión en la mente de nosotros y romper todas esas barreras que hay en nuestra mente, esas paredes, esos muros, ¿cierto? Aleluya. Todas esas cosas, esa atadura en la mente, ¿cierto? Esas incredulidades, ese temor, esa desconfianza de que Dios lo va a hacer o no, tenemos que romperlo. Amén. Tenemos que renovar nuestra mente, como dice en Romanos 12. Amén. Dice, hasta las palabras que Jesús hablaba, dice que era el Padre que le hablaba a través de él. Entonces, si le prestamos la boca al Señor, Él habla a través de nosotros. Si le prestamos nuestro corazón, Él hace muchas cosas. Si le prestamos nuestro cuerpo, Él hace muchas cosas a través de nosotros. Amén. Ahí es donde está la pelea, ¿cierto? Que lo entreguemos verdaderamente a Él. Ahí es donde está la lucha, ¿cierto? Rendirnos completamente a Él. Ceder completamente a Él. Ahí es donde está la lucha. Entonces no podemos culpar a Dios. Dios está listo. Amén. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el Padre ahora mora en nosotros también. A través de Cristo Jesús, a través del Santo Espíritu. Entonces el Señor, es la voluntad de Dios que Él quiere hacer las obras a través de nosotros. El problema es creemos. Vamos a ceder, queremos andar en comunión con Él. Queremos permanecer en Él. Él quiere hacer las obras. Amén. Es lo que Dios quiere salvar y sanar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre está dispuesto. Versículo 13. Estamos en Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿sí? Todo. Recuerda, cuando dice todo, no es tu capricho, es conforme a su voluntad. Amén. Amén. Aleluya. No, que por ahí hay una música que andan por ahí manejando y reclamo ese edificio. Para mí, no dando capricho. Pues la voluntad de Dios. Cuando Dios hablaron de ese contrato, ¿sí? ¿Para qué lo quieres? ¿Cierto? ¿Para qué quiere eso? Lo que está pidiendo el Señor, ¿para qué es? De acuerdo a su voluntad, ¿y para qué es? ¿Para tu vanagloria? Sí. Entonces ahí es donde viene la confusión, ¿cierto? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, ¿sí? Lo haré. Cuando se habla de todo lo que pide el Padre en mi nombre, lo haré porque es de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Recuerda, Jesús que dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre, su comida era hacer la voluntad del Padre, que Él no hacía nada que no fuera la voluntad del Padre. Amén. Entonces, por eso el Padre hacía la obra
a través de Jesús, porque todo es de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando Jesús hablaba era de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando Él hacía algo era de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Ahora vamos atrás. Vamos atrás al versículo 11. Creo que me salté, ¿cierto? Dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Amén. ¿Por qué tiene que creerle por las obras? Porque era el Padre que estaba haciendo las obras, ¿cierto? Padre está en mí porque sube las obras. No soy yo que las estoy haciendo, es el Padre que está en mí. Cree por las obras que estás viendo. Amén. Aleluya. Versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí confía, en el que en mí depende, el que está en comunión conmigo, el que está caminando de acuerdo a mi voluntad. De cierto digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, Él la hará también. ¿Sí? Él la hará también. Ustedes que creen, no más decir, oh, yo creo en Jesús. No, el que cree quiere decir, el que depende de mí, el que confía en mí, el que camina de acuerdo a mi voluntad, el que me obedece a mí. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, le repite, de cierto, dice, seguro. Seguro. ¿Ok? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces sabemos que Jesús no está aquí en la carne caminando aquí, como Él caminó con los discípulos, pero Él está en el Espíritu de nosotros. Nosotros los que estamos aquí en la carne, ¿cierto? ¿Por qué estamos aquí en la carne? Para que podamos ejercer la autoridad de Cristo en este sistema natural, ¿ok? En este físico mundo que estamos viviendo, amén. Ejercer la autoridad del Señor, amén. Pero Él está en nosotros, pero no somos nosotros, pero nosotros le prestamos nuestro cuerpo. Amén. Nosotros le prestamos nuestra voluntad, así como Él hizo con el Padre, para que el Padre pueda hacer la obra aquí en la tierra. Amén. Y aún mayor hará porque yo voy al Padre. Amén. Aleluya. Quiere decir, rompe todas tus limitaciones. Quita todas tus limitaciones. Eso es lo que está diciendo. Quita todas tus limitaciones porque no hay limitaciones en el Padre, no hay limitaciones en mí. No tiene que haber limitaciones en ti porque nosotros moramos en ti. Amén. Tú eres el templo de Dios. Amén. Y el reino de Dios está en ti. Todo. Amén. Entonces no tenemos que ir a bajar a Dios del cielo. Come on. Ni tenemos que estar subiendo al cielo, como Come on. muchos que dicen que suben al cielo todos los días. ¿Hacer qué? Y vemos que no hacen nada. Charlatanes. Amén. El reino de Dios está en nosotros. Come on. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Amén. ¿Qué crees? Tenemos que estar subiendo al cielo. Y subir y bajar al cielo. No, nada de eso. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Versículo 13. Muchos predicadores me recuerdan a mí los vendedores de aceite de culebra y todas clases de pociones en las calles de Colombia, por lo menos en los 80, en los 70 y antes de eso, se veían en todas las calles, todos los centros de las ciudades. Usted los encuentra, yo creo que todavía se encuentran. Porque todavía hay gente incauta que caen. Así aparecen muchos ministros. Dicen que son ministros de Dios, pero son vendedores de aceites de culebra, charlatanes, incautadores. ¿Sí?
Tenía que decir eso. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo creo que todos los hispanos saben eso, porque la mayoría de los pueblos hispanos sí ven, hay de esos vendedores de aceite en las plazas, charlatanes. Y tienen que tener mucho cuidado, porque alrededor de ellos están los pipaques, los que le meten la mano al bolsillo y le roban las cosas, y a los bolsos de la señora, cuando hacen la montonera para ver el vendedor de aceite. Así eso sucede también en unas iglesias. Encantan a la gente para quitarle las cosas. Habladuría. Igualito. Ese es el cuadro que yo veo. Pero así mismo como el Señor Jesús hizo en el templo que los echó afuera, así mismo va a ser. Come on. Amén. Amen. Versículo 12 dice, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Amen. Aleluya. Pero vive en nosotros. Amén. Hallelujah. Versículo 13 dice, todo lo que pidieres al Padre, ok, ya volvimos al 13, ¿no? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, amén, de acuerdo a mi carácter, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a cuando se está hablando el nombre de Jesús, no solo decir Jesús, es todo lo que es Él. Amen. El Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, en el nombre de su carácter, todo lo que es Él, su naturaleza. Entonces, en mi nombre, en mi voluntad, quiere decir eso. Amén. Todo lo que viene en mi nombre, en lo que soy yo. Amen. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces no podemos pedir nada que sea contrario al nombre de Jesús, contrario a la naturaleza de Jesús, contrario al carácter de Jesús, contrario a la voluntad de Jesús. Amen. Nada. Él solo permite dar lo que es conforme a Él. El Padre lo concede lo que es conforme a Él. Amén. Amén. Tenemos que estar de acuerdo con eso para que aprendamos a pedir. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice, lo haré. ¿Ok? Lo haré. Para que el Padre sea glorificado es en el Hijo. Entonces, el Padre es glorificado en el Hijo. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él la hace. Entonces, ¿quién es glorificado? El Padre lo concede y Él es glorificado. Amen. Acuérdate, es de acuerdo a su voluntad. Él no va a conceder nada que no lo glorifique a Él. Come on. Amén. Entonces, una persona sana, en el nombre de Jesús, ¿quién es glorificado? Dios. Amén. Amen. Entonces, no puede haber nada no podemos pedir nada que sea contrario a su voluntad, o a su carácter, o a su naturaleza. Amen. Amén. Y versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre. Una de las cosas, entre más tú y los profetas y los apóstoles, amén, hay muchos se pegan del pasado, de Pedro, cuando él comenzó con Jesús, los errores que él cometía. Pero después que Jesús resucitó, ellos entendieron. Y ellos se entregaron completamente a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Ellos no lo hacían por alguna ganancia. Come on. Ellos no lo hacían por ser famosos. Come on. Ellos lo hacían porque era la voluntad de Jesús. Amen. Sí. La diferencia, por eso sucedieron cosas maravillosas. ¿Ok? Porque era completamente haciendo la voluntad de Jesús. Cuando Pedro y Juan le sanaron al hombre que se paraba en la entrada del templo, ellos dijeron, bueno, en el nombre de Jesús no lo miren a nosotros, no es por nuestra santidad, Come on. es en el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús crece en su carácter, en su naturaleza, en su voluntad. Eso es lo que ellos querían decir.
No somos nosotros. Él está haciendo la obra a través de nosotros. Así mismo como Jesús dijo, el Padre hace la obra a través de mí. Jesús estaba haciendo la obra a través de los discípulos. Y eso es lo mismo que Él hace a través de nosotros, si creemos, si pedimos de acuerdo a su voluntad. Si rompemos todas las limitaciones, porque en Él no hay limitaciones. Amén. Versículo 13 de nuevo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿De acuerdo? Todo es para glorificar al Padre. Todo lo que hagamos es para glorificar al Padre. Amén. Tenemos que pensar antes de hacer las cosas. ¿Esto va a glorificar al Padre? ¿En qué glorifica esto al Padre? ¿En qué esto glorifica a Jesús? Come Porque hay on. muchas cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero las hacemos ¿por qué? Por nuestra propia gloria. Si esto está haciendo por su gloria, mucho cuidado. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, ya sabemos qué significa eso, el nombre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Aleluya. Él lo hará. Amén. 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 Tenemos que ser humildes. Porque hay que ser humilde para creer que su palabra es verdad. Y hacer la obra que nuestro Señor nos mandó a hacer. Amén. Hay que humillarnos, creer. No hay limitaciones en Cristo Jesús. No hay limitaciones en Cristo. No los pongamos ninguna. Estamos haciendo su voluntad, no los pongamos ninguna limitación, porque en Él no hay limitaciones. Porque en Él hará las obras. Si creemos. Amén. Si estamos en Él, en comunión con Él, y Él nos envía a hacer algo, lo hará. Amén. Recuerden, no es usted, Él lo hará. Amén. Amén. Gloria a Dios.